En los caminos polvorientos de la antigua Palestina, existía un pueblo tan despreciado que los judíos preferían tomar una ruta más larga y peligrosa a través del desierto que caminar por su territorio. Eran considerados mestizos, herejes religiosos y enemigos del pueblo elegido por Dios. Sin embargo, cuando Jesús contó una de sus parábolas más famosas, no eligió a un sacerdote ni a un levita como héroe. Eligió a uno de ellos, a un samaritano. ¿Pero quiénes eran estas personas misteriosas que provocaban un odio tan intenso? ¿Por qué los judíos los consideraban peores que los paganos? La respuesta nos lleva de vuelta a uno de los momentos más oscuros de la historia bíblica: la caída del Reino del Norte, una invasión catastrófica y una mezcla forzada de culturas que creó un pueblo atrapado entre dos mundos. Su historia involucra leones enviados por Dios, un templo rival en una montaña sagrada y un conflicto religioso que duró más de 700 años. Hoy, solo quedan unos pocos cientos de samaritanos, preservando en silencio tradiciones antiguas que preceden incluso al judaísmo tal como lo conocemos. Su relato es de rechazo, supervivencia y gracia inesperada, una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la fe, la identidad y quién merece verdaderamente la misericordia de Dios. La historia de los samaritanos comienza con una promesa rota y un reino dividido en dos. Cuando el rey Salomón murió, su hijo Roboam se presentó ante el pueblo de Israel, listo para tomar el trono de su padre. El pueblo se acercó a él con una petición simple: hagan más ligera nuestra carga. Salomón los había hecho trabajar duro, grabándolos pesadamente para construir su magnífico templo y palacios. Querían alivio. Roboam pidió 3 días para pensarlo. Primero consultó a los ancianos que habían aconsejado a su padre. Estos sabios consejeros le dijeron exactamente qué hacer. Como leemos en Primera de Reyes 12:7, dijeron: si hoy fueres siervo a este pueblo y le sirvieres y le respondieres y le hablaréis buenas palabras, ellos serán siervos tuyos para siempre. Era un consejo simple: muestra amabilidad y ganarás su lealtad. Pero Roboam rechazó su consejo. En cambio, se volvió hacia sus jóvenes amigos, hombres que habían crecido con él en el palacio. Estos jóvenes consejeros le dijeron que mostrara fortaleza para demostrar que era aún más duro que su padre. Cuando el pueblo regresó 3 días después, Roboam les dio su respuesta. Según Primera de Reyes 12, 13 y 14, el rey respondió al pueblo con aspereza y rechazó el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La respuesta fue inmediata y catastrófica. Las tribus del norte, lideradas por un hombre llamado Jeroboam, se negaron a aceptar a Roboam como su rey. Primera de Reyes 12:16 registra su declaración: ¿qué parte tenemos en David, ni heredad tenemos en el hijo de Isaí? A vuestras tiendas, oh Israel. Ahora, David, ve a tu casa. La unidad que David y Salomón habían construido se hizo añicos en un solo momento. La nación se dividió en 2 reinos. El reino del norte conservó el nombre de Israel y estaba compuesto por 10 tribus. Eligieron a Jeroboam como su rey. El reino del sur, llamado Judá, consistía solo en 2 tribus, Judá y Benjamín, y permaneció bajo el gobierno de Roboam. Jerusalén, con su gran templo, se quedó en el sur. El reino del norte estableció su capital primero en Siquem, y luego en una ciudad llamada Samaria, que eventualmente daría su nombre al pueblo y a toda la región. Esto no fue solo una división política. Creó 2 naciones separadas que competirían, lucharían y se distanciarían durante los siguientes 200 años. El reino del norte de Israel era más grande y rico, pero luchaba con un problema importante. Jerusalén, la ciudad donde se encontraba el templo de Dios, ahora estaba en territorio enemigo. Durante 2 siglos, el reino del norte de Israel existió como una nación independiente. Tuvo 19 reyes, pero ninguno de ellos siguió fielmente a Dios. Adoraban becerros de oro y dioses extranjeros. Ignoraban a los profetas que los advertían y se corrompían cada vez más. Dios envió profeta tras profeta para llamarlos al arrepentimiento, pero se negaron a escuchar. La nación se dirigía hacia el desastre. Al este, un poder militar aterrador estaba surgiendo: Asiria.
El imperio asirio era conocido en todo el mundo antiguo por su guerra brutal y su conquista eficiente. No solo derrotaron a sus enemigos, los destruyeron por completo, aniquilando poblaciones y culturas enteras. A mediados del siglo 8 a.C., Asiria había puesto sus ojos en los pequeños reinos del Levante, incluido Israel. El reino de Israel intentó resistir. El rey Oseas, el último rey del reino del norte, inicialmente pagó tributo a Asiria para mantenerlos a raya. Pero luego cometió un error fatal. Segunda de Reyes 17:4 nos dice: Y el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había presentado tributo al rey de Asiria, como cada año lo hacía, por lo cual el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la cárcel. Oseas había intentado formar una alianza con Egipto y dejó de pagar tributo a Asiria. Fue un acto de rebelión que selló el destino de Israel. El rey asirio Salmanásar V respondió con fuerza abrumadora. Sus ejércitos marcharon a Israel y sitiaron Samaria, la capital. El asedio duró 3 largos años. Dentro de las murallas de la ciudad, la gente moría de hambre. Afuera, el ejército asirio esperaba con disciplina de hierro. Finalmente, en el año 722 a.C., Samaria cayó. Segunda de Reyes 17:6 registra el momento. Al 9º año de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Hala y en Habor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. El reino del norte de Israel dejó de existir. Su pueblo fue forzosamente removido de su tierra natal y dispersado por el vasto imperio asirio. Esto no fue solo una derrota militar, fue el fin de una nación. Los asirios eran maestros de una estrategia llamada deportación masiva. Conquistaban un reino, se llevaban a su pueblo lejos y lo asentaban en partes distantes de su imperio. El objetivo era romper cualquier sentido de identidad nacional y prevenir la rebelión. Separados de su tierra natal, de sus lugares de culto y unos de otros, estas personas desplazadas eventualmente olvidarían quiénes eran y se mezclarían con las poblaciones que los rodeaban. Decenas de miles de israelitas fueron sacados de la tierra que Dios había dado a sus antepasados. Fueron llevados a lugares como Hala, Habor, Gozán y las ciudades de los medos, regiones de lo que hoy es Irak e Irán. Allí, lejos de casa, la mayoría de ellos desapareció en la historia. Se les conoció como las tribus perdidas de Israel, y nunca regresaron. El imperio asirio no solo eliminó poblaciones, sino que las reemplazó. Una tierra vacía no tenía valor para ellos. No podía pagar impuestos ni producir cosechas. Así que, después de deportar a los israelitas de Samaria, los asirios trajeron gente nueva para llenar las ciudades vacías y trabajar los campos abandonados. Esta era una política asiria estándar. Mezclar poblaciones, romper viejas lealtades y crear dependencia del imperio. Segunda de Reyes 17:4 describe lo que sucedió después. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Esto no fueron solo unas pocas familias, fue un programa masivo de reasentamiento que involucró a personas de todo el imperio asirio. Cada grupo provenía de un lugar diferente y trajo sus propios dioses, costumbres e idiomas. La gente de Babilonia venía de la antigua ciudad que una vez fue el centro de su propio imperio. Los de Cuta venían de una ciudad al noreste de Babilonia, conocida por su templo al dios Nurgal. La gente de Ava, Hamat y Sepharvaim tenía cada uno sus propias historias y prácticas religiosas. Ninguno de ellos sabía nada sobre el Dios de Israel, ni sobre la tierra que ahora ocupaban. Los asirios asentaron a estos extranjeros en todo el reino del norte. Se mudaron a Samaria, Betel y las otras ciudades que una vez pertenecieron a las tribus de Israel. Se apoderaron de las casas, cultivaron los campos e intentaron construir nuevas vidas en esta tierra desconocida, pero eran extraños en un lugar extraño, y no entendían que esta tierra tenía una historia con el Dios que la había elegido. No todos los israelitas habían sido llevados. Los asirios habían deportado a las clases altas, a los líderes, a los trabajadores cualificados y a cualquiera que pudiera organizar una resistencia, pero dejaron atrás a algunos de los más pobres para trabajar la tierra. Estos israelitas restantes ahora se encontraban viviendo junto a estos colonos extranjeros. Estaban superados en número y sin poder, viendo cómo extraños se apoderaban de sus ciudades y granjas. Esta mezcla de poblaciones era exactamente lo que Asiria quería.
Al traer gente de diferentes lugares y dejar atrás a algunos locales, crearon una población confundida y dividida sin una identidad unificada. No había un idioma común, ni una religión compartida, ni una razón para que estas personas se unieran contra el dominio asirio. Fue una estrategia brillante para controlar territorios conquistados. Al principio, los colonos extranjeros y los israelitas restantes vivieron vidas separadas. Hablaban diferentes idiomas, adoraban a diferentes dioses y se mantenían en sus propias comunidades tanto como fuera posible. Pero con el tiempo, algo inevitable comenzó a suceder. Empezaron a mezclarse, la gente se casó entre líneas culturales, los niños crecieron aprendiendo varios idiomas y escuchando historias sobre diferentes dioses. Las fronteras entre los grupos comenzaron a desdibujarse. Los israelitas más pobres que habían sido dejados atrás todavía recordaban al Dios de sus padres. Pero su influencia era débil. No tenían sacerdotes que los enseñaran correctamente, ni templo donde adorar, ni pergaminos escritos que los guiaran. Su conocimiento de la ley de Dios se volvió confuso e incompleto. Mientras tanto, los colonos extranjeros los superaban en número y no tenían intención de abandonar a sus propios dioses. El matrimonio mixto aceleró la mezcla. Cuando un hombre israelita se casaba con una mujer de Babilonia, o cuando una mujer de Hamat se casaba con un hombre del remanente de Israel, sus hijos heredaban una identidad religiosa confusa. Estos niños podían escuchar historias sobre el Dios que sacó a Israel de Egipto, pero también escuchaban sobre Nurgal, de Cuta, Ashima, de Hamat, y los otros dioses que sus padres adoraban. Para ellos, todos estos dioses parecían igualmente reales e igualmente dignos de adoración. La presión social para encajar era enorme. Los colonos extranjeros controlaban la mayor parte de la tierra y los recursos. Los israelitas restantes eran pobres y marginados. Para que una familia israelita prosperara, a menudo tenían que adoptar las costumbres de sus vecinos. Esto significaba participar en festivales para dioses extranjeros, aceptar prácticas religiosas paganas y abandonar gradualmente la adoración exclusiva del Señor que sus antepasados habían conocido. Dentro de una o dos generaciones, la población del antiguo reino del norte se había mezclado por completo. No se podía decir fácilmente quién descendía de los israelitas originales y quién venía de Babilonia o Cuta. Todos vivían en las mismas ciudades, trabajaban en los mismos campos y cada vez más compartían las mismas prácticas religiosas confusas. Se estaba formando un nuevo pueblo, ni completamente israelita ni completamente extranjero, una población híbrida que eventualmente se llamaría samaritanos por la región de Samaria donde vivían. Esta mezcla no se trataba solo de linajes, se trataba de identidad, cultura y fe. La adoración pura del Dios de Israel se estaba diluyendo y corrompiendo. Las advertencias que Moisés había dado siglos antes se estaban cumpliendo. Les había dicho a los israelitas que no se mezclaran con los paganos y que no adoraran a otros dioses precisamente porque eso llevaría a este tipo de confusión y compromiso. Los colonos de tierras extranjeras trajeron sus dioses consigo y no tenían intención de abandonarlos. Cada grupo continuó adorando como siempre lo había hecho, estableciendo santuarios y practicando sus rituales tradicionales, pero pronto se dieron cuenta de algo inquietante. Esta nueva tierra no respondía como lo había hecho su tierra natal. Estaban sucediendo cosas extrañas y no sabían por qué. Segunda de Reyes 17:25 nos dice lo que sucedió. Y al principio de su morada allí no temieron a Jehová. Por tanto, Jehová envió contra ellos leones, que mataron a algunos de ellos. Leones salvajes comenzaron a atacar los asentamientos. La gente moría, y los extranjeros no entendían por qué. En sus mentes, cada tierra tenía su propio Dios, y nunca habían aprendido a adorar al Dios de esta tierra en particular. Esta creencia era común en el mundo antiguo. La gente pensaba que los dioses eran territoriales. Tenías que honrar al Dios de la tierra en la que vivías, o ese Dios se enfadaría y traería desastre. Los colonos concluyeron que estos ataques de leones ocurrían porque no habían honrado a la deidad local, al Dios de Israel. Necesitaban aprender a adorarlo, no porque fuera el único Dios verdadero, sino porque era el Dios de este territorio. La noticia del problema llegó al rey asirio. Segunda de Reyes 17:27 registra su respuesta. Y el rey de Asiria dio orden, diciendo: «Traed allá uno de los sacerdotes de entre los que trajisteis de allí, y vaya y more allí, y enséñeles el rito del Dios de la tierra». El rey ordenó que uno de los sacerdotes israelitas que habían sido deportados
fuera devuelto para enseñar a la gente cómo adorar correctamente. Un sacerdote regresó y se estableció en Betel, una de las ciudades del norte. Comenzó a enseñar a los colonos extranjeros sobre el Dios de Israel, cómo ofrecer sacrificios, qué rituales realizar y qué leyes seguir. La gente aprendió y comenzó a incorporar la adoración del Señor en sus prácticas religiosas, pero aquí estaba el problema. No abandonaron a sus otros dioses. Simplemente agregaron al Dios de Israel a su colección de deidades. Segunda de Reyes 17:33 capta la situación a la perfección. Temían a Jehová y servían a sus dioses, según la costumbre de las naciones de entre las cuales habían sido trasladados. Así que intentaron adorar al Señor, pero también continuaron adorando a Sacot-Benot de Babilonia, a Nurgal de Cuta, a Ashima de Amat, a Nibás y Tartac de Aba, y a Adramelech y Anamelech de Sepharvaim. Cada grupo conservó sus dioses ancestrales mientras rendía respeto al dios local también. Esta no era una verdadera adoración del Señor. Dios siempre había sido claro a través de Moisés y los profetas: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él no quería ser un dios entre muchos, exigía devoción exclusiva. Pero la población mixta de Samaria no entendía esto. Crearon una religión híbrida, mezclando elementos de la adoración israelita con prácticas paganas. Ofrecían sacrificios en altares, pero también hacían imágenes y se inclinaban ante ídolos. Leían pergaminos que contenían la ley de Dios, pero también consultaban médiums y practicaban la adivinación. Este compromiso religioso no satisfizo completamente a nadie. No era paganismo puro porque incluía al Dios de Israel, pero ciertamente no era la fe que Abraham, Moisés y los profetas habían enseñado. Era algo intermedio, una mezcla peligrosa que definiría al pueblo samaritano durante siglos. La población mixta no solo practicaba su religión híbrida en privado, construyeron estructuras físicas para albergar su adoración, santuarios, altares y lugares altos esparcidos por toda la tierra. Estos no se escondían, eran declaraciones públicas de sus creencias religiosas. Cada comunidad construyó lugares para adorar su combinación particular de dioses. Segunda de Reyes 17:29 nos da una imagen detallada. Mas cada nación se hacía sus dioses, y los ponían en los lugares altos que habían hecho los samaritanos. Cada nación en las ciudades que habitaban. El texto continúa enumerando específicamente lo que hizo cada grupo. La gente de Babilonia hacía imágenes de Sacat-Benot. La gente de Cuta creaba representaciones de Nurgal. Los de Hamat erigieron imágenes de Ashima. La gente de Aba adoraba a Nibás y Tartac, mientras que los de Sepharvaim iban aún más lejos. Quemaban a sus hijos en el fuego como ofrendas a Adramelech y Anamelech, los dioses de Sepharvaim. Estos no eran simples altares, eran sitios de culto elaborados, a menudo construidos en las cimas de las colinas o en plataformas elevadas, lugares llamados lugares altos en la Biblia. Los lugares altos tenían una larga historia en la adoración israelita, y no todos habían sido utilizados para dioses paganos. Algunos lugares altos se habían usado para adorar al Señor antes de que Salomón construyera el templo en Jerusalén. Pero después de que el templo estuvo completo, Dios quería que toda la adoración se centralizara allí. Se suponía que los lugares altos debían ser derribados. En cambio, se multiplicaron. Los colonos se apoderaron de lugares altos existentes y construyeron otros nuevos. Construyeron altares donde podían ofrecer sacrificios. Algunos santuarios tenían imágenes talladas o ídolos de metal fundido que representaban a sus dioses. El incienso ardía continuamente en estos sitios. Sacerdotes o hombres que se llamaban a sí mismos sacerdotes realizaban rituales y aceptaban ofrendas del pueblo. Era religión organizada, solo que no la religión que Dios había mandado. Las prácticas más perturbadoras ocurrían en los santuarios dedicados a los dioses de Sepharvaim. Como dice Segunda de Reyes 17:31, los sefarvitas quemaban a sus hijos en el fuego a Adramelech y Anamelech, dioses de Sepharvaim. El sacrificio de niños, una de las prácticas más horribles del paganismo antiguo, estaba ocurriendo en la tierra que una vez perteneció al pueblo de Dios. Esta era exactamente el tipo de abominación que había causado que Dios expulsara a los cananeos antes de que Israel entrara en la tierra. Sin embargo, incluso mientras estos santuarios paganos operaban abiertamente, la gente también mantenía cierta adoración al Señor. Podían sacrificar a Nurgal en un santuario por la mañana y ofrecer un sacrificio al Dios de Israel en otro lugar por la tarde. No veían ninguna contradicción en esto.
En su visión del mundo, honraban a todos los dioses para cubrir sus bases y asegurar la protección y la bendición de cada posible fuente de poder divino. El paisaje físico de Samaria se convirtió en un reflejo de su confusión espiritual. Dondequiera que miraras, había altares, santuarios y lugares altos. El humo de varios sacrificios se elevaba desde las cimas de las colinas en toda la región. Algunos de estos sitios incluso incorporaron elementos de la adoración israelita correcta, sacrificios de animales, ofrendas de grano y festivales, pero se mezclaron con elementos paganos que los hicieron inaceptables para Dios. Los ataques de leones habían iniciado todo el proceso de búsqueda religiosa, pero no se detuvieron de inmediato. Incluso después de que el rey asirio enviara a un sacerdote israelita para enseñar a la gente, los leones continuaron representando una amenaza. Los animales salvajes se habían multiplicado en la región, aprovechando el caos y la despoblación que siguió a la conquista asiria. Para los colonos, este peligro continuo reforzó su creencia de que los dioses, todos los dioses, necesitaban ser apaciguados. El miedo impulsaba su práctica religiosa. No adoraban por amor o por una comprensión verdadera. Intentaban sobrevivir. Cada vez que alguien era asesinado por un león, parecía una prueba de que no habían hecho lo suficiente para complacer a las deidades. Así que construyeron más santuarios, ofrecieron más sacrificios e intentaron con más ahínco honrar tanto a sus dioses ancestrales como al Dios de Israel. El sacerdote que había sido enviado de vuelta para enseñarles hizo lo mejor que pudo, pero estaba trabajando en una situación imposible. Era un solo hombre tratando de enseñar la adoración correcta a miles de personas que no tenían antecedentes en la fe israelita y ningún deseo de abandonar a sus otros dioses. Les contó las historias de Abraham, Isaac y Jacob. Les explicó el éxodo de Egipto y la ley que Dios dio en el monte Sinaí. Les mostró cómo ofrecer sacrificios según los rituales correctos. Pero su enseñanza cayó en corazones divididos. La gente aprendió los rituales y los realizó, pero no entendió la teología detrás de ellos. No captaron que el Dios de Israel no era solo otra deidad territorial para ser apaciguada. Él era el creador del cielo y la tierra que exigía adoración exclusiva. Lo trataron como a un dios más de su colección, quizás uno un poco más importante por ser su tierra, pero no fundamentalmente diferente de Nergal o Ashima. Reyes 2, capítulo 17, continúa enfatizando este punto. El versículo 34 declara: hasta el día de hoy continúan practicando los antiguos ritos. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley y el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quienes llamó Israel. Incluso generaciones después, nada había cambiado realmente. El pueblo realizaba los rituales de adoración israelita, pero sus corazones seguían divididos entre muchos dioses. El texto deja claro que no habían aprendido verdaderamente a temer al Señor. Temer al Señor en términos bíblicos no significa solo tenerle miedo, significa respetarlo, honrarlo y darle la devoción completa que merece. La población mixta de Samaria nunca hizo eso, temían las consecuencias. Temían desastres como los ataques de leones, pero no tenían una reverencia verdadera por Dios mismo. El sacerdote israelita que regresó para enseñar al pueblo acerca del Dios de Israel se enfrentó a un desafío enorme. Llegó a Betel, una ciudad con profunda importancia religiosa en la historia de Israel. Betel fue donde Jacob tuvo su famoso sueño de una escalera que llegaba al cielo, y había erigido una piedra y llamado al lugar la casa de Dios. Pero Betel también se había convertido en uno de los centros de adoración falsa, cuando el rey Jeroboam estableció allí un becerro de oro siglos antes. Ahora el sacerdote tenía que trabajar en este ambiente cargado. Enseñó al pueblo sobre los sacrificios, qué animales eran aceptables, cómo prepararlos, cuándo ofrecerlos. Explicó las principales festividades, la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Les habló del Sabbat y por qué necesitaban descansar cada séptimo día. Intentó enseñarles los 10 mandamientos y las otras leyes que Dios había dado a través de Moisés. Algunas personas escucharon y aprendieron. Comenzaron a observar algunas de las festividades y a seguir algunas de las leyes. Las familias empezaron a descansar en el Sabbat. Los hombres llevaban ofrendas para presentar ante el Señor. En la superficie parecía que la adoración israelita se estaba restaurando en la región. Pero el sacerdote no podía estar en todas partes a la vez, y no podía controlar lo que sucedía en los hogares de las personas y en los diversos santuarios esparcidos por Samaria. El problema fundamental era que la gente abordaba la adoración como una transacción.
Pensaban que si realizaban los rituales correctos y decían las oraciones correctas, recibirían protección y bendición. Esta visión transaccional de la religión era completamente opuesta a lo que Dios deseaba. Él anhelaba una relación basada en el amor, la confianza y la obediencia, no una ejecución mecánica de rituales diseñados para manipular el favor divino. El sacerdote enseñó lo que sabía, pero estaba enseñando a personas que simultáneamente mantenían sus prácticas paganas. Una familia podía aprender a celebrar la Pascua, pero aún ofrecer sacrificios a Nurgal. Un hombre podía guardar el Sabbat, pero también consultar con los sacerdotes de Ashima para pedir consejos sobre el futuro. La adoración del Señor se convirtió en un hilo más en un tapiz de prácticas religiosas en lugar del foco exclusivo de la devoción del pueblo. Reyes 2, capítulo 17, versículo 41, resume el resultado. Así pues, estas naciones temían al Señor y servían a sus ídolos tallados. También sus hijos y los hijos de sus hijos han seguido haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy. El patrón establecido en esa primera generación después de la conquista asiria se afianzó. Los niños crecieron viendo a sus padres adorar a múltiples dioses y ellos hicieron lo mismo. Los nietos heredaron el mismo sistema religioso confuso. Se convirtió en una tradición transmitida a través de familias y comunidades como la forma en que se hacen las cosas. Los esfuerzos del sacerdote no fueron completamente en vano. Logró preservar cierto conocimiento genuino de Dios y su ley entre el pueblo. Los samaritanos que descendieron de esta población mixta mantendrían una versión de la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Continuarían reclamando a Abraham como su padre y a Moisés como su gran profeta. Se identificarían al menos en parte como adoradores del Dios de Israel. Pero el daño estaba hecho. Se había formado una religión híbrida que mezclaba la verdad con la falsedad, la adoración correcta con las prácticas paganas, y la herencia israelita genuina con la corrupción extranjera. Aproximadamente 140 años después de la caída del Reino del Norte, el Reino del Sur de Judá también cayó. Los babilonios conquistaron Jerusalén, destruyeron el magnífico templo de Salomón y se llevaron cautivos al pueblo de Judá. Durante 70 años, los judíos vivieron como cautivos en Babilonia, lejos de la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Lloraban junto a los ríos de Babilonia, recordando Jerusalén y anhelando regresar a casa. Entonces, todo cambió. El imperio persa conquistó Babilonia, y el rey persa Ciro tuvo una política completamente diferente hacia los pueblos conquistados. En el año 538 a.C., emitió un decreto notable, como leemos en Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3, Ciro declaró: Así dice Ciro, rey de Persia: Todos los reinos de la tierra, el Señor Dios del cielo me los ha dado, y Él me ha ordenado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea su Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y construya la casa del Señor Dios de Israel. Él es Dios, que está en Jerusalén. Esto fue una respuesta a la oración. Dios había prometido a través del profeta Jeremías que el exilio duraría 70 años y luego el pueblo regresaría. Ahora esa promesa se estaba cumpliendo. Ciro no solo permitía que los judíos regresaran a casa, les ordenaba reconstruir el templo e incluso proporcionaba recursos para ayudarles a hacerlo. La respuesta fue inmediata. Miles de judíos comenzaron a prepararse para emprender el largo viaje de regreso a Jerusalén. Esdras, capítulo 2, nos dice que toda la asamblea sumó 42.360 personas, más 7.337 siervos. Esta fue una migración masiva de personas que habían nacido en el exilio, la mayoría de las cuales nunca habían visto la tierra de sus antepasados. Un hombre llamado Zorobabel, descendiente del rey David, lideró este primer grupo de exiliados que regresaron. Con él estaba Josué, el sumo sacerdote. Llevaron consigo los utensilios del templo original que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. El rey Ciro había ordenado que se devolvieran para que pudieran usarse en el nuevo templo. El viaje de Babilonia a Jerusalén duró varios meses. Cuando los exiliados finalmente llegaron, encontraron su patria en ruinas. Los muros de Jerusalén estaban derribados. Las casas estaban vacías y desmoronándose. El monte del templo era solo un montón de escombros. Fue desgarrador verlo, pero estos judíos que regresaban estaban decididos. Habían vuelto a casa para reconstruir. Se establecieron en las ciudades de Judá, reclamando la tierra que sus antepasados habían poseído.
En el 7º mes se reunieron en Jerusalén y reconstruyeron el altar de Dios en su sitio original. Incluso antes de comenzar a reconstruir el templo en sí, querían restaurar la adoración adecuada. Josué y Zorobabel guiaron al pueblo en la ofrenda de holocaustos al Señor, tal como estaba escrito en la ley de Moisés. Luego comenzaron a prepararse para reconstruir el templo. Contrataron albañiles y carpinteros. Compraron troncos de cedro del Líbano, tal como había hecho Salomón. En el 2º año después de su regreso, en el 2º mes, colocaron los cimientos del templo. Cuando los constructores pusieron los cimientos, los sacerdotes se pusieron sus vestiduras con trompetas y los levitas con címbalos para alabar al Señor. Esdras capítulo 3, versículo 11, dice: «Cantaban, porque Él es bueno, porque su misericordia es para con Israel para siempre». El sonido del júbilo era tan fuerte que se podía oír desde lejos, pero la celebración fue agridulce. Muchos de los sacerdotes y levitas mayores que habían visto el primer templo lloraron a gran voz al ver los cimientos de este nuevo templo. Recordaron la gloria del templo de Salomón, y estos cimientos parecían pequeños en comparación. La noticia de la construcción del templo se difundió rápidamente por toda la región. La gente que vivía en Samaria se enteró de que los exiliados de Judá habían regresado y estaban reconstruyendo el templo en Jerusalén. Estos eran los descendientes de la población mixta, los samaritanos. Todavía practicaban su religión híbrida, adorando al Señor junto con otros dioses, y se consideraban parte de la herencia de Israel. Cuando se enteraron del proyecto del templo, algunos de sus líderes hicieron el viaje a Jerusalén. Vinieron con lo que parecía una oferta genuina de ayuda. Según Esdras, capítulo 4, versículo 2, se acercaron a Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia y dijeron: «Edifiquemos con vosotros, porque buscamos a vuestro Dios como vosotros, y le hemos sacrificado desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí». En la superficie esto parecía una petición razonable. Los samaritanos decían que adoraban al mismo Dios. Habían estado ofreciendo sacrificios al Señor durante generaciones, vivían cerca, tenían recursos, y querían participar en este importante proyecto religioso. ¿Por qué no deberían ayudar a reconstruir el templo? Pero la oferta samaritana reveló más de lo que quizás pretendían. Cuando dijeron: «Buscamos a vuestro Dios como vosotros», estaban reclamando igualdad en la adoración. Cuando mencionaron sacrificarle desde los días de Esaradón, se referían a la religión de compromiso que se había formado después de la conquista asiria, la misma religión que mezclaba la adoración del Señor con la adoración de dioses paganos. Probablemente los samaritanos esperaban que su oferta fuera aceptada. Después de todo, más trabajadores significarían una construcción más rápida. Tenían habilidades, materiales y mano de obra para contribuir. Desde un punto de vista práctico, aceptar su ayuda habría facilitado mucho el proyecto. Pero había un problema fundamental que los samaritanos no entendían. Los judíos que habían regresado de Babilonia habían aprendido lecciones difíciles durante su exilio. Sabían exactamente por qué Dios los había enviado al cautiverio. Habían comprometido su fe, adoptado prácticas paganas y fallado en adorar a Dios exclusivamente. Ahora, después de 70 años de exilio y sufrimiento, entendieron que habían regresado con una fiera determinación de adorar a Dios puramente, sin ninguna mezcla de paganismo o compromiso. Los exiliados que regresaron también trajeron consigo un renovado compromiso con la ley de Moisés. Comprendieron lo que Dios requería, sabían que la adoración debía ser pura, que el pueblo de Dios no debía mezclarse con los paganos, y que el templo debía ser un lugar santo dedicado exclusivamente al Señor. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia no necesitaron mucho tiempo para discutir el asunto. Su respuesta fue clara y directa. Como registra Esdras, capítulo 4, versículo 3. «No tendréis nada que ver con nosotros en la construcción de una casa para nuestro Dios, sino que nosotros solos construiremos al Señor Dios de Israel, como nos ha mandado Ciro, rey de Persia». El rechazo fue absoluto. No lo suavizaron con lenguaje diplomático, ni dejaron espacio para la negociación. «No tendréis nada que ver con nosotros». Fue un rechazo completo. Explicaron su razonamiento de manera simple. El rey Ciro les había dado la responsabilidad de reconstruir el templo y lo harían ellos mismos sin ayuda externa. Pero la razón más profunda era obvia. No podían permitir que personas que adoraban a otros dioses participaran en la construcción de una casa dedicada exclusivamente al Señor. Este rechazo debió de doler. Los samaritanos habían venido ofreciendo amistad,
asistencia y colaboración. Se habían presentado como compañeros adoradores del Dios de Israel, y se les había dicho sin rodeos que no eran bienvenidos. Los judíos decían esencialmente: no sois realmente uno de nosotros, vuestra adoración no es aceptable, no os reconocemos como adoradores legítimos de Dios. Desde la perspectiva samaritana, esto era insultante e injusto. Vivían en la tierra, sus antepasados, al menos algunos de ellos, habían sido israelitas. Adoraban en altares al Señor. Observaban algunas de las festividades. Ofrecían sacrificios según los rituales que se les habían enseñado. Sí, también adoraban a otros dioses, pero en su opinión eso no los descalificaba. Pero desde la perspectiva judía, la religión híbrida de los samaritanos era exactamente el problema. Era el tipo de compromiso que había llevado a la caída de Israel en primer lugar. El reino del norte había caído porque mezclaron la adoración del Señor con la adoración de becerros de oro y dioses paganos. Los judíos no iban a cometer ese error de nuevo. Adorarían al Señor solo, puramente y exclusivamente, o no lo harían en absoluto. El rechazo creó un problema inmediato. Los samaritanos tenían poder e influencia en la región. Habían estado viviendo allí durante generaciones, mientras los judíos estaban en el exilio. Tenían relaciones con los funcionarios persas que gobernaban el área. Ser rechazados y excluidos los enfureció, y los vecinos enojados con poder son peligrosos. Los judíos que regresaron sabían que se arriesgaban. Eran un grupo relativamente pequeño tratando de reconstruir en un entorno hostil, pero eligieron la fidelidad a Dios sobre la conveniencia política. Eligieron la pureza de adoración sobre los beneficios prácticos. Eligieron la obediencia a los mandamientos de Dios sobre las relaciones pacíficas con sus vecinos. Los samaritanos abandonaron Jerusalén ese día rechazados e insultados. Su oferta de colaboración había sido rechazada. Su adoración había sido declarada inaceptable. Su identidad como parte de Israel había sido negada. Regresaron a Samaria con el orgullo herido y una creciente hostilidad hacia los judíos en Jerusalén. Los samaritanos no tomaron el rechazo en silencio. Si no podían participar en la reconstrucción de Jerusalén, se asegurarían de que el proyecto fracasara. Esdras, capítulo 4, versículo 4, dice: Entonces el pueblo de la tierra trató de desanimar al pueblo de Judá. Los molestaron en la edificación. Esto no fue solo una desaprobación pasiva. Trabajaron activamente para detener la construcción. La oposición tomó múltiples formas. Desanimaron a los trabajadores, sembrando miedo y duda. Contrataron consejeros para trabajar contra los judíos y frustrar sus planes. Los trabajadores sufrieron acoso. Las rutas de suministro fueron interrumpidas. Los samaritanos usaron todos los métodos que se les ocurrieron para ralentizar o detener la reconstrucción del templo. Pero los samaritanos no se detuvieron en el acoso local. Llevaron su oposición a un nivel superior escribiendo al rey persa. Sabían que el rey Ciro había autorizado la reconstrucción del templo. Pero Ciro finalmente murió y nuevos reyes subieron al trono. Los samaritanos vieron una oportunidad. Durante el reinado del rey Artajerjes, los samaritanos y otros oponentes enviaron una carta oficial al rey. La carta, registrada en Esdras capítulo 4, advertía: Hágase saber al rey que si esta ciudad es edificada y sus muros terminados, no pagarán impuesto, tributo ni alcabala, y las arcas del rey disminuirán. Recordaron al rey el historial de rebelión de Jerusalén y sugirieron que permitir la reconstrucción de la ciudad amenazaría el control persa. La carta fue escrita de manera inteligente. Apeló al interés propio del rey, advirtiendo sobre la pérdida de ingresos fiscales. Cuestionó la lealtad de los judíos. Las acusaciones eran exageradas y engañosas, pero fueron efectivas. El rey Artajerjes ordenó una búsqueda en los archivos reales. Los registros confirmaron que Jerusalén efectivamente se había rebelado contra imperios anteriores. El rey se convenció. Envió una respuesta ordenando que el trabajo en Jerusalén se detuviera de inmediato. Esdras, capítulo 4, versículo 21, registra su mandato. Ahora dad la orden de hacer cesar a estos hombres para que esta ciudad no sea edificada hasta que yo dé la orden. Cuando los samaritanos recibieron esta carta del rey, actuaron rápidamente. Esdras, capítulo 4, versículo 23, nos dice que subieron a Jerusalén con prisa y con fuerza de armas los hicieron cesar. No solo entregaron el mensaje, usaron la fuerza para detener la construcción. El trabajo del templo se paralizó.
Durante años, el proyecto quedó congelado, todo a causa de la oposición samaritana. Este fue un golpe devastador para los exiliados que regresaron. Habían viajado cientos de millas para volver a casa. Habían puesto los cimientos con gozo y celebración. Ahora sus enemigos habían tenido éxito en detener todo. Los samaritanos habían demostrado que tenían poder real y estaban dispuestos a usarlo para dañar a los judíos en Jerusalén. El conflicto entre judíos y samaritanos continuó profundizándose durante los siglos siguientes. Los judíos finalmente completaron su templo en Jerusalén, pero los samaritanos permanecieron excluidos de adorar allí. Este rechazo llevó a los samaritanos a tomar una decisión audaz. Construirían su propio templo. Los samaritanos eligieron el monte Gerizim como el lugar para su templo. Esta no fue una elección al azar. El monte Gerizim tenía una profunda importancia en la historia de Israel. Era una de las dos montañas, Gerizim y Ebal, que se alzaban a ambos lados de la ciudad de Siquem. Cuando los israelitas entraron por primera vez en la tierra prometida bajo Josué, se habían reunido en estas dos montañas para una ceremonia especial ordenada por Moisés. 6 tribus se pararon en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, y 6 tribus se pararon en el monte Ebal para pronunciar maldiciones. Los samaritanos creían que el monte Gerizim, no Jerusalén, era el lugar verdadero que Dios había elegido para la adoración. Tenían sus razones para esta creencia. Siquem, la ciudad cerca del monte Gerizim, fue donde Abraham construyó por primera vez un altar al entrar en Canaán. Fue donde Jacob compró tierra y se estableció. Los samaritanos argumentaron que esto hacía del monte Gerizim el centro legítimo de adoración, no Jerusalén. La fecha exacta en que se construyó el templo samaritano no está del todo clara en el registro bíblico, pero la evidencia histórica sugiere que se construyó en algún momento del siglo V o IV antes de Cristo. El templo en el monte Gerizim fue construido para rivalizar con el templo de Jerusalén. Tenía altares para el sacrificio, sacerdotes para realizar los rituales y todos los elementos necesarios para la adoración correcta, según la comprensión samaritana de la ley de Moisés. Este templo representaba mucho más que un simple edificio. Era una declaración de independencia de la autoridad judía. Era una afirmación de que los samaritanos no necesitaban Jerusalén ni la aprobación judía para adorar a Dios. Tenían su propio lugar sagrado, su propio sacerdocio y su propia pretensión legítima de ser los verdaderos descendientes de Israel. La construcción de este templo rival hizo que la división entre judíos y samaritanos fuera permanente e irreversible. Ahora había 2 templos, 2 sacerdocios, 2 afirmaciones competitivas sobre dónde debía ser adorado Dios. Los judíos decían Jerusalén, los samaritanos decían monte Gerizim. Ambos bandos creían que tenían razón y ninguno cedería. La existencia de 2 templos creó problemas prácticos también. Las familias tenían que elegir dónde adorarían. Si ibas a Jerusalén, los samaritanos te consideraban un traidor. Si ibas al monte Gerizim, los judíos te declaraban apóstata. Las personas no podían mantener relaciones con ambas comunidades, tenían que elegir un bando, y esa elección afectaba a todo. Los samaritanos no solo tenían un templo diferente, también tenían su propia versión de las Escrituras. Mientras que los judíos aceptaban toda la Biblia hebrea, la ley, los profetas y los escritos, los samaritanos solo aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, conocidos como la Torá. Esta era una diferencia significativa que reflejaba y reforzaba la división entre los 2 grupos. La Torá samaritana era esencialmente la misma que la Torá judía en la mayoría de los aspectos. Contenía las mismas historias de la creación, el diluvio, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y el éxodo de Egipto. Incluía las mismas leyes sobre sacrificios, festividades, alimentos puros e impuros y conducta moral. El texto era casi idéntico con solo variaciones menores. Pero había una diferencia importante que importaba enormemente. La Torá samaritana enfatizaba el monte Gerizim como el lugar elegido de adoración. Los samaritanos creían que cuando Moisés escribió el lugar que el Señor vuestro Dios elegirá, se refería específicamente al monte Gerizim. Esta diferencia textual apoyaba la afirmación de cada grupo sobre dónde debía estar el verdadero templo. Los samaritanos rechazaron todos los demás libros de la Biblia hebrea. Josué, los jueces, Samuel, reyes, los profetas, los salmos y el resto. ¿Por qué? Porque estos escritos emanaban de una perspectiva centrada en Jerusalén.
Narraban la conquista de Jerusalén por David y la edificación del templo por Salomón en ese lugar. Registraban profecías sobre Jerusalén como la ciudad elegida por Dios. Aceptar estos textos habría socavado la pretensión samaritana de que el monte Gerizim era el verdadero lugar sagrado. Al ceñirse únicamente a los 5 libros de Moisés, los samaritanos podían argumentar que actuaban con mayor conservadurismo y fidelidad a la revelación original. La Torá precedía a la dinastía davídica y al templo de Jerusalén. Desde la visión samaritana, ellos preservaban la fe pura y original, mientras que los judíos habían añadido tradiciones posteriores. Los judíos, por supuesto, lo veían de manera completamente distinta. Creían que Dios había revelado progresivamente su voluntad a través de los profetas a lo largo de muchos siglos. Los libros posteriores no eran innovaciones, sino revelaciones adicionales. Rechazar a los profetas y los escritos implicaba rechazar la comunicación continua de Dios con su pueblo. Estas diferencias religiosas trascendían la mera elección de los libros a aceptar. Los samaritanos y los judíos calculaban las festividades de manera distinta, por lo que a menudo celebraban la Pascua y otras festividades en fechas diferentes. Tenían tradiciones distintas sobre la ejecución de ciertos rituales. Discrepaban en detalles de la ley. Los samaritanos desarrollaron su propio sacerdocio, reclamando descendencia directa de Aarón. No reconocían la legitimidad de los sacerdotes judíos en Jerusalén. Los judíos, entre tanto, consideraban a los sacerdotes samaritanos como impostores sin autoridad real. Cada bando creía que el culto del otro era inválido y ofensivo para Dios. La cuestión de qué monte era verdaderamente sagrado, el monte Gerizim o el monte Sión en Jerusalén, se convirtió en el punto central de división entre samaritanos y judíos. No se trataba simplemente de un debate académico. Determinaba dónde adoraba la gente, a qué sacerdotes seguían y, en última instancia, si se identificaban como judíos o samaritanos. El argumento samaritano a favor del monte Gerizim se basaba en varios puntos. Primero, enfatizaban su conexión con los patriarcas. Abraham había construido un altar en Siquem al entrar por primera vez en Canaán, como se registra en Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y dijo: «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le apareció. También señalaban la conexión de Jacob con Siquem. Jacob había comprado tierras allí y asentado a su familia. Génesis 33:20 nos dice: «Y erigió allí un altar y lo invocó. El Dios de Israel es poderoso». Lo más importante era que enfatizaban la ceremonia en el monte Gerizim y el monte Ebal. Cuando los israelitas entraron por primera vez en la tierra prometida, Moisés había ordenado que 6 tribus se colocaran en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, y 6 tribus en el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. Los samaritanos veían esto como la designación divina del monte Gerizim como el monte sagrado. El argumento judío a favor de Jerusalén era igualmente sólido. Señalaban la elección específica de Jerusalén por parte de Dios a través del rey David. Cuando David quiso construir un templo, Dios se lo dijo a través del profeta Natán, que el hijo de David lo construiría. Salomón construyó el templo en Jerusalén, y en su dedicación, la presencia de Dios llenó el templo de forma espectacular. Primera de Reyes 8, versículos 10 y 11, describen cómo la nube llenó la casa de Jehová, de modo que los sacerdotes no podían continuar ministrando a causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Los judíos enfatizaban los salmos que hablaban de Jerusalén y Sión como la morada elegida por Dios. Salmo 132, versículos 13 y 14, declara: «Porque Jehová ha elegido a Sión, la ha deseado para su morada. Este es para siempre mi reposo. Aquí habitaré, porque la he deseado». Los judíos también argumentaban que el reino del norte, donde se ubicaba Samaria, había sido juzgado por Dios por su idolatría. La conquista asiria demostraba que Dios había rechazado sus prácticas de culto. Jerusalén y Judá, aunque también castigados, habían sido restaurados. Los reyes persas habían autorizado específicamente la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ninguno de los bandos pudo convencer al otro. Cada uno tenía sus escrituras, sus tradiciones y sus argumentos históricos. Cada uno creía profundamente estar en lo cierto y que el otro estaba equivocado. No era solo una diferencia de opinión. Era un desacuerdo fundamental sobre dónde Dios había elegido poner su nombre. No había punto medio. A medida que las décadas se convertían en siglos, la hostilidad entre judíos y samaritanos se arraigó profundamente en ambas culturas.
No eran solo los líderes religiosos quienes mantenían la división. La gente común de ambos lados creció aprendiendo a desconfiar y evitarse mutuamente. La separación se volvió tan completa que judíos y samaritanos vivían como si el otro grupo no existiera, excepto cuando el conflicto los obligaba a interactuar. Los patrones de viaje reflejaban la división. Cuando los judíos de Galilea, en el norte, querían viajar a Jerusalén para las festividades, la ruta más corta los habría llevado directamente a través de Samaria. Pero la mayoría de los judíos se negaba a tomar esta ruta. En su lugar, cruzaban el río Jordán hacia el este. Viajaban hacia el sur a través de Perea. Y luego cruzaban de regreso cerca de Jericó para acercarse a Jerusalén desde el este. Esta ruta alternativa tomaba más tiempo y era más difícil. Pero los judíos la preferían a caminar por territorio samaritano. ¿Por qué se esforzaban tanto para evitar Samaria? Los judíos consideraban a los samaritanos ritualmente impuros. El contacto con samaritanos podía hacer que un judío quedara ceremonialmente contaminado, lo que le impediría participar en el culto del templo. Era más fácil simplemente evitar Samaria por completo. Los samaritanos, por su parte, a veces dificultaban la vida a los judíos que intentaban atravesar su región. Hubo incidentes de acoso y violencia. Los peregrinos judíos que viajaban a través de Samaria lo hacían bajo su propio riesgo. La interacción social entre judíos y samaritanos se volvió prácticamente inexistente. Los judíos no comían con los samaritanos porque consideraban la comida samaritana impura. No bebían de los mismos recipientes, no entraban en casas samaritanas. El matrimonio entre judíos y samaritanos estaba absolutamente prohibido. El desprecio mutuo era profundo. Los judíos llamaban a los samaritanos mestizos y herejes. Decían que los samaritanos eran peores que los gentiles. Los samaritanos, a su vez, consideraban a los judíos arrogantes y excluyentes. Resentían ser tratados como parias. Esta hostilidad ocasionalmente estallaba en violencia. En el año 128 a.C., un gobernante judío llamado Juan Hircano destruyó el templo samaritano en el monte Gerizim. Lideró un ejército montaña arriba y derribó el edificio que había estado allí durante unos 200 años. Este acto intensificó el odio samaritano. Incluso después de que su templo fuera destruido, los samaritanos continuaron considerando el monte Gerizim como sagrado. Todavía adoraban allí, todavía ofrecían sacrificios en la montaña. La destrucción no cambió sus creencias, solo los hizo más amargados. Para cuando Jesús nació, esta separación había durado más de 500 años. Múltiples generaciones de ambos lados habían crecido sin conocer nada más que la hostilidad. La división era tan completa, tan profundamente arraigada, que la mayoría de la gente no podía imaginar que alguna vez fuera diferente. Para cuando Jesús nació, el odio entre judíos y samaritanos se había endurecido en algo inquebrantable. Los samaritanos ocupaban la posición más baja en la sociedad judía, incluso más baja que los gentiles en muchos aspectos. Al menos los gentiles no pretendían adorar al Dios de Israel. Los samaritanos, sin embargo, afirmaban ser verdaderos adoradores, mientras practicaban lo que los judíos consideraban una religión corrupta e ilegítima. Esto los convertía no solo en extranjeros, sino en traidores y herejes. En la conversación judía cotidiana, llamar a alguien samaritano era uno de los peores insultos imaginables. Cuando los líderes religiosos judíos querían atacar a Jesús en los términos más duros posibles, lo acusaban de estar poseído por demonios y de ser samaritano. Juan 8:48 registra su acusación. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: «¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?» Vinculaban ser samaritano con estar poseído por demonios, como si fueran igualmente horribles. La ley judía trataba a los samaritanos con discriminación sistemática. El testimonio samaritano no era aceptado en los tribunales judíos. Un judío no podía aceptar comida o agua de un samaritano sin volverse ceremonialmente impuro. Los maestros judíos debatían si los samaritanos podían ser considerados plenamente humanos. Algunos rabinos enseñaban que los samaritanos eran permanentemente impuros, que su tierra era impura y que cualquier cosa que tocaran se volvía impura. Esto no era solo prejuicio religioso por parte de los líderes, estaba incrustado en la cultura. Las madres judías enseñaban a sus hijos desde temprana edad a evitar a los samaritanos. Los comerciantes judíos se negaban a hacer negocios con ellos siempre que era posible.
El asco era visceral y automático, transmitido a través de generaciones hasta que se sentía como un instinto natural en lugar de un comportamiento aprendido. Los samaritanos, por su parte, habían desarrollado su propio orgullo feroz en respuesta a este rechazo constante. Mantenían su propia identidad, sus propias prácticas de culto, su propia interpretación de las escrituras. Vivían en su región con el monte Gerizim en el centro de su vida religiosa. Aunque su templo había sido destruido más de un siglo antes, se mantenían apartados y respondían al desprecio judío con su propio desprecio. La población samaritana en el primer siglo era considerable. Controlaban toda la región central de Palestina entre Judea en el sur y Galilea en el norte. No eran una minoría insignificante, eran una población importante que vivía justo en medio del territorio judío. Esta posición geográfica creaba fricción constante. La evitación judía de Samaria no era una preferencia casual. Era una estrategia calculada respaldada por convicción religiosa. Los maestros judíos habían desarrollado reglas detalladas sobre el contacto con samaritanos y el territorio samaritano. Estas reglas gobernaban todo, desde los viajes hasta el comercio y la interacción social. La preocupación principal era la limpieza ceremonial. Los judíos creían que la tierra samaritana era inherentemente impura. Caminar por suelo samaritano podía contaminarte. Entrar en una casa samaritana definitivamente te contaminaba. Comer comida samaritana, beber de recipientes samaritanos o tener cualquier contacto físico con samaritanos causaba impureza ceremonial para los judíos que planeaban adorar en el templo de Jerusalén. Esta contaminación era un problema grave. Esta creencia creaba patrones de viaje específicos. Los judíos de Galilea que se dirigían a Jerusalén salían de sus aldeas y viajaban hacia el este hasta el río Jordán. Cruzaban y viajaban hacia el sur por la orilla oriental del río a través de la región llamada Perea. Cuando se acercaban a Jerusalén, cruzaban de regreso el Jordán cerca de Jericó y ascendían a Jerusalén desde el este. Esta ruta añadía días al viaje, pero les permitía evitar por completo Samaria. La ruta no solo era más larga, sino más peligrosa. El camino de Jericó a Jerusalén era notorio por los bandidos. Los viajeros debían pasar por áreas rocosas y aisladas, donde los ladrones podían emboscar a los peregrinos. Sin embargo, los judíos aún preferían esta peligrosa ruta al camino más corto y seguro a través de Samaria. Así de profunda era la aversión. Para los judíos que vivían en Galilea, esta evitación era una parte regular de la vida. Los judíos galileos debían ir a Jerusalén para las 3 fiestas principales cada año. Eso significaba realizar este largo viaje rodeando Samaria al menos 3 veces al año. La evitación de Samaria moldeó el ritmo de todo su año. Las relaciones comerciales reflejaban el mismo patrón. Los comerciantes judíos preferían hacer negocios con gentiles en lugar de samaritanos cuando era posible. Los judíos llegaban más lejos y pagaban más para evitar comprar o vender a samaritanos. Esta evitación no se trataba solo de reglas religiosas, se trataba de identidad. Ser judío significaba no ser samaritano. El cuidadoso mantenimiento de los límites entre los dos grupos reforzaba la identidad judía. Cada vez que una familia judía tomaba la larga ruta alrededor de Samaria, estaban enseñando a sus hijos quiénes eran y quiénes no eran. En este mundo de rígida separación, Jesús trajo un enfoque radicalmente diferente. El capítulo 4 de Juan narra el encuentro de Jesús con una mujer samaritana que rompió todas las convenciones sociales. La historia comienza simplemente, y le era necesario pasar por Samaria. Esta afirmación es más significativa de lo que parece. Jesús necesitaba pasar por Samaria porque tenía una cita divina allí. Jesús y sus discípulos viajaban de Judea a Galilea. La mayoría de los judíos habrían tomado la ruta oriental alrededor de Samaria, pero Jesús tomó el camino directo a través del territorio samaritano. Llegaron a un pueblo llamado Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Eran cerca del mediodía cuando Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Sus discípulos entraron en el pueblo para comprar comida. Mientras Jesús estaba sentado allí solo, una mujer samaritana vino a sacar agua. Juan 4:7 nos dice: Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Esta simple petición violaba múltiples reglas sociales. Los hombres judíos no hablaban con las mujeres en público, especialmente no solos. Los judíos no hablaban con los samaritanos en absoluto. Los judíos ciertamente no bebían de recipientes samaritanos.
Jesús rompió todas estas reglas con 5 palabras. La mujer quedó atónita. Juan 4, 9, registra su respuesta. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella conocía las reglas. Los judíos no se asociaban con los samaritanos. Así funcionaba el mundo. Jesús respondió cambiando la conversación a algo más profundo. Le dijo en Juan 4, 10: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La conversación continuó. Jesús le explicó que ofrecía vida eterna, agua que satisfaría para siempre. Luego demostró su conocimiento divino al revelar su pasado. Juan 4, 17 y 18 registran sus palabras. Ella respondió y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer se dio cuenta de que estaba hablando con un profeta. Inmediatamente planteó el tema central que dividía a judíos y samaritanos. Dijo en Juan 4, 20: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dio una respuesta que trascendía todo el debate. Le dijo en Juan 4, 23 y 24: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La ubicación ya no importaba. Lo que importaba era el corazón. La mujer mencionó al Mesías venidero. La respuesta de Jesús fue directa. Juan 4, 26 registra: Jesús le dijo: Yo soy el que hablo contigo. En otra ocasión, Jesús utilizó a un samaritano como héroe, de la que se convertiría en su parábola más famosa. Un abogado preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Después de establecer que la ley mandaba amar a Dios y amar al prójimo, el abogado preguntó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Un sacerdote bajó por el camino, vio al hombre herido y pasó de largo. Por otro lado, un levita hizo lo mismo. 2 líderes religiosos fallaron en ayudar. Entonces Jesús introdujo a un samaritano en la historia. Lucas 10, 33 a 35 nos dice: Mas un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídale, y cuando vuelvas, yo te pagaré lo que asistes de más. El samaritano hizo todo lo que los líderes religiosos debieron haber hecho. Mostró compasión. Proporcionó atención inmediata. Usó sus propios recursos y aseguró ayuda continua. Jesús preguntó al abogado cuál de los 3 era prójimo del hombre herido. El abogado no pudo decir que el samaritano, respondió: El que usó de misericordia con él. Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. La parábola hacía quedar mal a la élite religiosa, y bien al samaritano despreciado. Para la audiencia judía de Jesús, tener un samaritano como héroe era profundamente incómodo. Ese era exactamente el punto. El capítulo 17 de Lucas narra otro encuentro entre Jesús y un samaritano. Jesús pasaba por la frontera entre Samaria y Galilea cuando 10 leprosos se encontraron con él. Se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La lepra obligaba a las personas a vivir en aislamiento, separadas de la familia y la comunidad. Estos 10 hombres estaban desesperados. La respuesta de Jesús fue simple. Lucas 17, 14 la registra. Y cuando él las vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Los hombres optaron por confiar en Jesús y obedecer. Lucas 17, 14 continúa. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Los 10 fueron completamente sanados. 9 de ellos continuaron su camino hacia los sacerdotes, pero uno se volvió. Lucas 17, 15 nos dice que regresó a voz en cuello, glorificando a Dios. Se postró a los pies de Jesús y le dio gracias.
Entonces Lucas añade, y era samaritano. Jesús notó. Preguntó en Lucas 17 y 18, ¿no fueron 10 los que fueron limpios? Mas, ¿dónde están los 9? ¿No hubo quienes volvieran a dar gloria a Dios, sino este extranjero? Los 9 judíos no regresaron para agradecer a Jesús. El que volvió fue el samaritano. Jesús le dijo en Lucas 17, versículo 19, «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Una vez más, Jesús usó a un samaritano para dar una lección incómoda. El forastero despreciado fue quien mostró la debida gratitud y fe. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a sus discípulos durante 40 días. Una de sus últimas instrucciones mencionó específicamente a los samaritanos. Los discípulos le preguntaron si estaba a punto de restaurar el reino a Israel. Jesús redirigió su atención. Hechos 1, 7 y 8 registran sus palabras. «No os toca a vosotros saber tiempos o sazones, que el Padre puso a su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Samaria fue incluida específicamente en el plan de Jesús para la difusión del Evangelio. Para los discípulos esto debió haber sido un desafío. Habían crecido con prejuicios contra los samaritanos. Ahora Jesús les decía que fueran allí y fueran sus testigos. Necesitarían entrar en aldeas samaritanas, hablar con gente samaritana y compartir el Evangelio con las mismas personas que les habían enseñado a despreciar. Esta comisión hizo una declaración teológica. Declaró que la salvación no estaba limitada por la etnia, el origen religioso o los conflictos pasados. Si el Evangelio podía llegar a los samaritanos, podía llegar a cualquiera. El avance hacia Samaria se produjo a través de la persecución. Después de que Esteban fuera apedreado, los creyentes huyeron de Jerusalén. Hechos 8:1 nos dice, «Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio». Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, predicaba a Cristo. Hechos 8, 6 a 8, describe lo que sucedió. Y la multitud, unánime, escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las maravillas que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían con grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran curados, y hubo un gran gozo en aquella ciudad. Los samaritanos creyeron el mensaje de Felipe. Hechos 8, 12 nos dice, «Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres». Al enterarse los apóstoles en Jerusalén de que Samaria había acogido la palabra divina, despacharon a Pedro y a Juan. Estos dos apóstoles, que de no haber conocido a Jesús habrían evitado Samaria durante toda su existencia, se dirigieron allí para su ministerio. Ocuparon sus manos en oración pidiendo a los creyentes samaritanos que recibieran el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículos 16 y 17, registran que aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Luego les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto corroboró que los samaritanos estaban verdaderamente salvados, que eran auténticos miembros del pueblo de Dios. Tras su labor en Samaria, el capítulo 8, versículo 2 de Hechos, nos indica que Pedro y Juan regresaron a Jerusalén, proclamando la buena nueva en numerosas aldeas samaritanas. Ya no tomaban el camino largo y sinuoso. Iban directos a través de Samaria, deteniéndose en las aldeas para compartir el Evangelio. El ministerio de Felipe cumplió la misión encomendada por Jesús. La noticia de salvación había llegado a Samaria, derribando el muro divisorio entre judíos y samaritanos. La expansión del cristianismo tuvo un impacto multifacético en la comunidad samaritana. Algunos samaritanos abrazaron el mensaje y se convirtieron en cristianos, pero muchos otros permanecieron fieles a su fe ancestral, continuando su culto en el monte Gerizim y adhiriéndose a su interpretación de la ley mosaica. A lo largo de los siglos posteriores, la población samaritana experimentó fases de auge y declive.
Con la propagación del cristianismo y más tarde con el auge del Islam, los samaritanos se vieron progresivamente desplazados y su número disminuyó de manera constante. Para la Edad Media, la comunidad que alguna vez contó con cientos de miles de personas se había reducido a unos pocos miles. Lo notable es que la comunidad samaritana jamás se extinguió por completo. A pesar de siglos de adversidad, de estar rodeados por comunidades religiosas mayoritarias, los samaritanos perduraron. Conservaron su sacerdocio, salvaguardaron su versión de la Torá y siguieron celebrando la Pascua en el monte Gerizim, de la misma manera que sus antepasados lo habían hecho por más de 2000 años. Hoy en día, la comunidad samaritana sigue existiendo. Sus efectivos son escasos, tan solo unos pocos centenares de almas, pero aún están presentes. Residen en dos enclaves principales, en la ciudad de Jolón, próxima a Tel Aviv, y en la aldea de Kiryat Luza, en el monte Gerizim. Aún conservan sus tradiciones ancestrales, celebran las festividades conforme a su calendario y leen su versión de la Torá. La comunidad samaritana realiza su sacrificio pascual anualmente en el monte Gerizim, siguiendo las directrices de la Torá según su entendimiento. Esta práctica se mantiene entre los samaritanos como un vínculo viviente con tiempos remotos. La historia que se inició con la conquista asiria en el año 722 a.C. perdura hasta nuestros días. Aquellos que surgieron de esa amalgama, que erigieron su propio santuario, que fueron rechazados por los judíos, esas gentes aún existen. Siguen adorando en el monte Gerizim. Para los cristianos, la narrativa samaritana ofrece lecciones significativas. Jesús derribó las barreras que separaban a las personas. Habló con la mujer samaritana cuando nadie más lo haría. Hizo de un samaritano el protagonista de su parábola. Sanó al leproso samaritano agradecido. Ordenó a sus discípulos que llevaran el evangelio a Samaria. Demostró que el amor divino trasciende todas las divisiones humanas. El hecho de que los samaritanos aún existan en la actualidad, tras más de 2700 años de historia, es un testimonio de la resiliencia humana y de la complejidad de la identidad religiosa que Jesús abordó de manera tan directa en su ministerio. Si este recorrido por la historia bíblica ha abierto tus ojos a algo nuevo, si te ha conmovido la forma en que Jesús transformó el odio ancestral en esperanza, no guardes esta historia para ti. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando las fascinantes personas y acontecimientos que moldearon la Biblia. Comparte este video con amigos, familiares o cualquier persona que necesite saber que la misericordia de Dios se extiende más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a más de estas historias bíblicas inéditas.